Buenos días, profesor. Mi nombre es Daniel Santiago Castroela. Mi curso es 602 y voy a leer el libro de Paulo Coelho. Pero estoy volviendo a los campos que ya conozco para conducir otra vez las ovejas. Ya no estaba tan contento con su decisión. Había trabajado un año entero para realizar un sueño y cada minuto que pasaba, ese sueño iba perdiendo importancia, quizá porque no era su sueño. ¿Quién sabe si no es mejor ser como el mercader de cristales? Él nunca irá a la Meca y vivirá con la ilusión de conocerla. Pero estaba sosteniendo a Urim y a Tumim en sus manos, y estas piedras le traían la fuerza y la voluntad del viejo rey. Por una coincidencia o una señal, pensó el muchacho. Llegó al bar donde había entrado el primer día. No estaba el ladrón, y el dueño le trajo una taza de té. ¿Siempre podré volver a ser pastor?, pensó el muchacho. Aprendí a cuidar las ovejas y nunca más me olvidaré de cómo son. Pero tal vez no tenga otra oportunidad de llegar hasta las pirámides de Egipto. El viejo tenía un pectoral de oro y conocía mi historia. Era un rey de verdad, un rey sabio. Estaba apenas a 2 horas del barco de las llanuras andaluzas. Pero había un desierto entero entre él y las pirámides. El muchacho quizá contempló esta otra manera de enfocar la misma situación. En realidad, estaba 2 horas más cerca de su tesoro, aunque para caminar estas 2 horas hubiera tardado un año entero. Sé por qué quiero volver a mis ovejas. Yo ya las conozco, no dan mucho trabajo y pueden ser amadas. No sé si el desierto puede ser amado, pero es el desierto que esconde mi tesoro. Si no consigo encontrarlo, siempre podré volver a casa. Por lo pronto, la vida me ha dado suficiente dinero y tengo todo el tiempo que necesito. ¿Por qué? ¿Por qué no? En aquel momento se sintió una alegría inmensa. Siempre podría volver a ser pastor de ovejas. Siempre podía volver a ser vendedor de cristales. Tal vez en un mundo escondiera otros muchos tesoros, pero él había tenido un sueño repetido y había encontrado a un rey. Esas cosas no le sucedían a cualquiera. Cuando salió del bar, estaba muy contento. Se había acordado de que uno de los proveedores del mercader traía los cristales en caravanas que cruzaban el desierto. Mantuvo a Urim y a Tumim en las manos, gracias a que
gracias a aquellos dos piedras, aquellas dos piedras había reemprendido el camino hacia su tesoro. Siempre estoy cerca de los que viven su leyenda personal, había dicho el viejo rey. No costaba nada ir hasta el almacén y averiguar si las pirámides estaban realmente muy lejos. El inglés estaba sentado en el interior de una edificación que olía a animales, a sudor y a polvo. Aquello no se podía considerar un almacén, apenas era un corral. Toda mi vida para tener es que pasar por un lugar como este, pensó mientras hojeaba distraído una revista de química. 10 años de estudio me conducen a un corral, pero era necesario seguir adelante. Tenía que creer en las señales durante toda su vida. Sus estudios se concentraron en la búsqueda del lenguaje único hablado por el universo. Primero se había interesado por el Esperanto, después por las regiones y finalmente por la alquimia. Sabía hablar esperanto, entendía perfectamente las diversas regiones, pero aún no era alquimista. Es verdad que había conseguido descifrar las cosas importantes, pero sus investigaciones llegaron hasta un punto a partir del cual no podía progresar más. Había intentado en vano entrar en contacto con algún alquimista, pero los alquimistas eran personas extrañas que solo pensaban en ellos mismos y casi siempre rehusaban ayudar a los demás. ¿Quién sabe si no habían descubierto el secreto de la gran hora, llamada piedra filosofal, y por eso se encerraban en su silencio? Ya había gastado parte de la fortuna que su padre le había dejado buscando inútilmente la piedra filosofal. Había consultado las mejores bibliotecas del mundo y comprando los libros más importantes y más raros sobre alquimia. En uno de ellos descubrió que muchos años atrás un famoso alquimista árabe había visitado Europa. Decían de que tenía más de 2 años que había descubierto la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. El inglés se quedó impresionado con la historia, pero no habría pasado de ser una leyenda más sin un amigo suyo. Al volver de una expedición arqueológica en el desierto, no le hubiese hablado de la existencia de un árabe que tenía poderes excepcionales. Vive en el oasis de Al-Fayum, dijo su amigo, y la gente dice que tiene 200 años
y que es capaz de transformar cualquier metal en oro. El inglés no había en sí de tanta emoción, inmediatamente canceló todos sus compromisos, junto a sus libros más importantes, y ahora estaba allí en aquel en, a- en aquel almacén parecido a un corral, mientras allá fuera una inmensa caravana se preparaba para cruzar el Sahara. La caravana pasa por Fayum. Tengo que conocer a ese maldito alquimista, pensó el inglés, y el olor de los animales se hizo un poco más tolerable. Un joven árabe, también cargado de bolsas, entró en el lugar donde estaba el inglés y lo saludó. ¿A dónde va?, preguntó el joven árabe. Al desierto, repuso el inglés y volvió a su lectura. Ahora no quería conversar. Tenía que recordar todo lo que había aprendido durante 10 años, porque el alquimista seguramente lo sometería a alguna especie de prueba. El joven árabe sacó un libro escrito en español y empezó a leer. ¡Qué suerte!, pensó el inglés. Él sabía hablar español mejor que árabe. Y este muchacho fuese hasta Fayum, tendría a alguien que conversar cuando no estuviese ocupado en cosas importantes. ¿Tiene gracia?, pensó el muchacho, mientras intentaba leer otra vez la escena del entierro con que comenzaba el libro. Hace casi 2 años que empecé a leerlo y no consigo pasar de estas páginas, aunque no había un rey que lo interrumpiera. Conseguía concentrarse. Aún tenía dudas respecto a su decisión, pero se daba cuenta de que las cosas importantes las decisiones eran solamente el comienzo de algo. Cuando alguien tomaba una decisión, estaba zambulléndose en una poderosa corriente que lleva a la persona hasta un lugar que jamás hubiera soñado en el momento de decirse. Cuando resolvió ir en busca de mi tesoro, nunca imaginé que llegaría a trabajar en una tienda de cristales, se dijo el muchacho para confirmar su razonamiento. Del mismo modo, el hecho de que me encuentre en esta caravana puede ser una decisión mía, pero el curso que tomará será siempre un misterio. Frente a él había un europeo que también iba leyendo. Era antipático y le había mirado con desprecio cuando él entró. Podían haberse hecho buenos amigos,
pero el europeo había interrumpido la conversación. El muchacho cerró el libro. No quería hacer nada que le hiciese parecerse a aquel europeo. Sacó a Urim y a Tumim del bolsillo y comenzó a jugar con ellos. El extranjero dio un grito. ¡Ah! ¡Un Urim y un Tumim! El chico volvió a guardar las piedras rápidamente. No están de venta, dijo. No valen mucho, replicó en inglés. No son más que cristales de roca. Hay millones de cristales de roca en la tierra, pero para quien entienda estos son Urim y Tumim. No sabía que existiesen en esta parte del mundo. Me las regaló un rey, aseguró el muchacho. El extranjero se quedó mudo. Después metió la mano en su bolsillo y retiró tembloroso 2 piedras iguales. ¿Has dicho un rey?, repitió. ¿Y usted no cree que los reyes conversen con pastores?, dijo el chico. Esta vez era él quien quería acabar la conversación. Al contrario, los pastores fueron los primeros en reconocer a un rey que el tesoro del mundo rehusó reconocer. Por eso es muy probable que los reyes conversaron con los pastores. Está en la Biblia, prosiguió el inglés, temiendo que el muchacho no lo estuviera entendiendo. El mismo libro que me enseñó a hacer este Urim y este Tumim. Estas piedras eran la única forma de adivinación permitida por Dios. Los sacerdotes las llevaban en un pectoral de oro. El muchacho se alegró enormemente de estar allí. Quizá esto sea una señal, dijo el inglés como pensando en voz alta. ¿Quién le habló de señales? El interés del chico creía a cada momento. Todo en la vida son señales, aclaró el inglés, cerrando la revista que estaba leyendo. El universo fue creado por una lengua que todo el mundo entiende, pero que ya fue olvidada. Estoy buscando ese lenguaje universal, entre otras cosas. Por eso estoy aquí, porque tengo que encontrar a un hombre que conoce el lenguaje universal, un alquimista. La conversación fue interrumpida por el jefe del almacén. Tenéis suerte, dijo el árabe gordo. Esta tarde sale una caravana para Al-Fayum, pero yo voy a Egipto, replicó el muchacho. Al-Fayum está en Egipto, dijo el dueño. ¿Qué clase de árabe eres tú? El muchacho explicó que era español. El inglés se sintió satisfecho. Aunque vestido de árabe, el joven al menos era europeo. Él llama suerte
a las señales, dijo el inglés después de que el árabe gordo se fue. Si yo pudiese, escribiría una gigantesca enciclopedia sobre las palabras suerte y coincidencia. Es con estas palabras con las que se escribe el lenguaje universal. Después comenzó con el muchacho que no había sido coincidencia encontrarlo con Urim y Tumim en la mano. Le preguntó si él también estaba buscando al alquimista. Voy en busca de un tesoro, confesó el muchacho y se arrepintió de inmediato, pero el inglés pareció no darle importancia. En cierta manera yo también digo, y ni siquiera sé lo que quiere decir alquimia, añadió el muchacho, cuando el dueño del almacén empezó a llamarlos para que salieran.